Hay ciertas cosas que a Jesús le obligaron a hacer. Le pusieron una espina, una corona de espinas. Le obligaron, le tiraron ahí la cruz y que él tenía que llevarla rumbo ahí a donde él iba a ser colgado. Eso le obligaron. Pero ahora él dice, tomando una toalla, él tomó la toalla, él la agarró. Él se la ciñó. Y él ahora iba a hacer lo que hacían los esclavos de la más baja calaña que había. Porque los que tenían el rango más bajo de todos. Porque en ese tiempo recordate que no había vehículos, motos, no había Uber, Bolt, no había colectivo, medio de transporte, no había. O sea, era, o si tenía dinero, tenía un caballo, un burro para trasladarse, o si no, iban a pie. Y la persona que tenía el más bajo rango de todos en la casa entre los esclavos era el que lavaba los pies a la gente que iba a comer. Ya no hay oscuridad, sé que en ti puedo confiar, que otra vez lo hará. Yo quiero hablar de este tema titulado mantos y toallas. Mantos y toallas, dos telas distintas. Si vos tenés la hermosa costumbre de hacer tu guía del conquistador, hoy ¿qué capítulo leímos en la guía del conquistador? Nadie lee los domingos la guía, Decirle al que está a tu lado, Juan capítulo 13, Será el capítulo que hoy le pillé infragante a todo, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? Juan capítulo 13, miren lo que dice la palabra del Señor, los primeros 4 versículos. Dice allí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. O sea, ¿saben? Esto es importante que vos y yo sepamos. Jesús, no hay absolutamente nada que a él le pasa desapercibido, la agarra de sorpresa, que él diga, no sabía esto, híjole, ¿cómo ocurrió esto? No. Él ya sabía que su hora había llegado para que pasen su día acá en la tierra. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice acá la Biblia. Y cuando cenaban, ¿cuántos ya están pensando en la cena? Bueno, pero denme unos minutos antes. Pero acá dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, acá también tenemos que puntualizar y tener en claro que el diablo puede poner cosas ¿dónde? En el corazón de alguien. Acá dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. O sea, el diablo pone cosas, puede poner cosas en el corazón de la gente. De Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Yo quiero hablar contigo de 2 telas que menciona acá la palabra del Señor, que tienen un significado en lo espiritual muy importante y que trascienden a lo terrenal, que trascienden a nuestra vida acá en la tierra y que es importante que vos y yo la entendamos. Hoy esta era una palabra que hace mucho el Señor me había puesto ahí a anotar, a ver, y mucho tiempo no quería compartir, porque decía, no, vamos a compartir otro mensaje, pero creo que para este tiempo el Señor ha preparado esta palabra, el manto. ¿El manto qué simboliza? ¿Qué significa? El manto, cuando a alguien se le ponía, simbolizaba la unción, el poder que Dios determinaba sobre una vida, sobre una persona, una unción que normalmente cuando alguien recibía el manto, esa unción que recibía era de autoridad, era de alguien que pasaba a ser importante. Cuando un rey se le coronaba de esa manera, al rey se le ponía una corona, pero también se le ponía una túnica especial, y al él ponerse eso, ahí el manto pasaba a ser alguien donde sea que esa persona iba, uno sabía, bueno, esta persona es una persona de autoridad. Los sacerdotes lo utilizaban. De repente la gente, los profetas tenían un manto muy especial
¿Y qué pasaba? Simbolizaba que tenían ellos autoridad. Alguien veía a la gente con un manto y sabía, bueno, esa persona tiene autoridad en cierta cosa. Por eso es tan importante que nosotros veamos, Jesús tenía el manto y él tenía eso para hacer. Pero ¿qué pasa? En la Biblia nosotros encontramos muchas veces momentos donde se habla sobre personas que valoraban el manto, como también de personas que no la valoraban. Y es importante que miremos, había un hombre llamado Eliseo, profeta que vos y yo hoy conocemos como el profeta que tuvo la doble unción, que hizo el doble de milagros que su predecesor, que la persona que le antecedió del profeta Elías. Dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 14, tomando, ¿qué cosa? El manto de Elías, ese manto de autoridad, de unción que tenía ese hombre, bueno, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Eliseo había seguido a Elías, cuenta la historia en los capítulos anteriores, que le había seguido en 4 etapas muy especiales. Habían ellos pasado en cierto momento por Gilgal, después fueron por Betel, después fueron por Jericó y terminaron ahí en el Jordán. Y se nota por lo que menciona la palabra que Elías tenía un carácter especial, no era un carácter fácil. Ahí Eliseo le decía, yo quiero esa doble unción, dame el manto para que yo pueda seguir, porque ya le había dicho que él iba a seguir con el ministerio, pero Elías no le quería dar, le decía, no, quédate nomás acá, yo me voy para otra parte, y él seguía ahí. Elías era un profeta muy reconocido, él tenía, la Biblia menciona un manto muy, muy especial de piel de camello, era tremendo. Pero ¿qué pasaba? Eliseo sabía que para poder hacer todo lo que después la Biblia menciona que él podía hacer, él tenía que tener cuidado, valorar el manto que iba a ser entregado sobre él. Y él cuidó, él valoró eso de una manera muy especial. Vos y yo tenemos que ser como Eliseo, que valoremos el manto. El manto de autoridad que puede estar dado en una casa está sobre el papá, sobre la mamá, no sobre los hijos. El orden no se tiene que invertir, tiene que ser el correcto. Hay casas donde los hijos son los que gobiernan, se hace lo que los hijos quieren. Eso no está bien, no es el orden bíblico. Si en una empresa, en un lugar de trabajo, se hace lo que cualquiera nomás quiera ahí del lugar de trabajo, eso no va a funcionar. Por algo hay orden jerárquico que se establece y está el presidente o el director o el gerente, el encargado del área, y bueno, se tiene que hacer conforme al orden que está establecido. En lo espiritual ocurre la misma cosa. El Señor siempre ponía profetas, se establecían reyes para cada área, siempre había ese orden, aunque el mundo hoy en día quiere romper eso. Pero en la Biblia también encontramos lo contrario. Así como Eliseo supo valorar el manto también puede ser no valorado. Habían 2 personas en esta historia que ahora te voy a mostrar en la palabra de Dios que tenían manto. Uno tenía el manto del rey, Saúl. El otro tenía el manto de profeta de Dios, que era Samuel. ¿Y qué pasa? Pues yo tenemos que darnos cuenta, y vamos a mirar en la historia acá, que si vos y yo no valoramos el manto, vamos a ir involucionando, vamos a ir empeorando. La Biblia dice y menciona que en un momento determinado de la historia, Samuel había dicho por orden del Señor a Saúl, Saúl, es tiempo que acabemos con los amalecitas. El pueblo de Amalec tiene que ser exterminado porque ha venido persiguiendo, ha venido oponiéndose al pueblo de Israel una y otra vez. Y ahora yo les pongo en tus manos y es para que acabes con ellos. La Biblia menciona, miren este capítulo, 1 Samuel 15, versículos 2 en adelante, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiera Amalec y destruye. ¿Qué cosa tenía que destruir? Todo lo que
tiene, incluso agrega, y no te apiades de él. Hay un punto y coma y empieza a citar, va siendo específico, mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, imagínense, vacas, ovejas, camellos y asnos. Yo le mostraba lo que a ese pueblo había que acabar, y los versículos siguientes van mencionando que si ellos no acababan con ellos, el pueblo iba a perseguirle, iba a lastimarle en el futuro. Hace algunas semanas habíamos hablado de cómo, por no haber hecho caso Saúl y no haber acabado con los amalecitas, cerca de 500 años después, cuando Esther estaba siendo reina, un hombre llamado Amán, que venía de los amalecitas, era el que le creaba todos los problemas al pueblo de Israel. O sea, el Señor ya le estaba mostrando el futuro. Amalek le quería dar pelea para siempre, y el Señor le estaba dando una victoria que iba a ser tremenda. ¿Qué pasó? Versículos 7 y 8, miren lo que pasa. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Shur, que está al lado del oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. Pregunto, ¿hicieron caso al Señor al 100%, sí o no? No al 100%. De hecho, miren los siguientes versículos, porque ahí hay una conversación muy seria y que vos y yo tenemos que tomarla y analizarla a veces de manera personal. Dice, madrugó luego Samuel. ¿Por qué él madrugó? Los versículos anteriores dicen que Dios no le dejó dormir porque él le dijo, Saúl no hizo al 100% lo que yo quería y le voy a quitar el reinado. Y Samuel estaba quebrantado por eso y clamaba, y estaba ahí. Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta. Y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás destruimos. ¿Hicieron caso o no lo que el Señor le había dicho? No. Ellos creían tener mejores métodos que Dios, y algo que vos y yo tenemos que aprender y tener muy en claro es que nuestros métodos jamás van a ser mejores que los de Dios. Que cuando se trata del reino del Señor, se trata de hacer su voluntad y no nuestra voluntad. Se trata de lo que Él dijo y lo que a Él le parece, no a lo que a nosotros nos parece. Porque cualquiera podría haber dicho, qué buena idea se le ocurrió a ellos dejar lo mejor para sacrificar a Dios. Pero miren la conversación cómo sigue. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, y hace acá una pregunta que vos y yo tenemos que saber como un principio para nuestra vida. Miren la pregunta que le hace. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y da la respuesta para no dejarnos con la pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y ahí agrega y menciona algo, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, Samuel le estaba diciendo, ¿sabes qué, Saúl? Todo bien con lo que a vos te parece, pero cuando vos haces lo que te parece y no es lo que Dios dijo que le parece que hay que hacer, vos sos rebelde. No obedecer todo lo que Dios dice es rebeldía, eso es desobediencia. Acá él le discutía, no, pero acabé con todo y dejé lo mejor. Cualquiera de nosotros podría decir, qué bueno, va a hacer una super ofrenda con lo mejor, el sacrificio que quería hacer. Pero ahí el profeta le decía, a Dios no le importa tanto el sacrificio que vas a hacer, eso no le importa por encima de la obediencia. O sea, para Dios está primero la obediencia, después todo lo demás que podamos hacer. Por eso es tan importante que nosotros le pidamos al Señor que nos haga sensibles a su voz para hacer todo lo que Él nos diga que tenemos que hacer. ¿Será que hay cosas que Dios te dijo que tenés que hacer y vos estás haciendo una parte y no toda? Él no valoró el manto. Es más, mira cómo sigue la historia. Atendé estos versículos 27, 28. Dice, porque Saúl estaba enojado. Samuel le dijo, mira, el reino se acaba acá. Perdiste el reino. ¿Qué pasa? Volviéndose Samuel para irse, Saúl dice, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Él rasgó el manto de su cobertura, ese manto que le daba el reino. Y rasgar es romper, es soltar, es deshacer una parte, es lastimar. Saúl despreció el manto, rasgó el borde, la orilla de ese manto de su cobertura. Y ahí le volvió a declarar, o sea, confirmar esa palabra de que bueno, ya terminó todo. Ustedes conocen los capítulos siguientes donde ocurre en el capítulo 17 lo de Goliat, donde Goliat grita y un hombre llamado David aparece en escena, mata a Goliat y ahí empiezan a escucharse cánticos de la gente que empezaba a decir, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000, y es como que el pueblo dejó totalmente de tener expectativas de Saúl y empezaba a tener expectativas de que David iba a hacer cosas grandes. Y eso le llenó de celos, de ira a Saúl. Él ya sabía que Dios le había quitado del reino, pero seguía ejerciendo ese lugar. Y miren la diferencia de cómo alguien como David entendía la importancia del manto, de la unción. Miren, porque Saúl, a causa de lo que el pueblo estaba diciendo, tenía tanto celo, tanta envidia de David que empezó a perseguirle para matarle. En uno de esos momentos entran a una cueva. Y 1 Samuel, llegamos al capítulo 24, versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, ¿qué pasó? Entraron a una cueva, se quedaron a dormir en ese lugar. ¿Y qué ocurrió en ese lugar? David y los suyos estaban ahí escondidos y vieron que estaban totalmente dormidos Saúl y todos los que con él estaban. Y los que estaban con David entonces le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y dice la palabra del Señor y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Imagínense, David era perseguido por Saúl. Y Saúl no le quería perseguir solo para amenazarle, era para matarle. ¿Qué pasa? Todos los que estaban con David, llegó el momento, ahora tenés que matarle, este es el momento. Seguramente alguno le habrá dicho, ¿sabes qué? Cortarle la cabeza. Otro le habrá dicho, mira, cortarle en pedacitos y después vamos a enviar en todas partes. Otro le habrá dicho, clavarle en la cabeza, el pecho. Yo no sé, alguna vez tal vez se va a hacer una serie de Netflix de todo lo que era esta historia acá entre Saúl y David. ¿Qué pasa? Dice la palabra, se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Pero ¿qué pasa? Miren los versículos siguientes, lo que ocurre con alguien que tiene en claro estos principios. Versículo 5 dice la palabra del Señor. Después de esto se turbó el corazón de David
¿Por qué? Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, imagínate una persona que tenía la autoridad, pero era un desastre, le hacía daño, pero David entendía al principio. Se turbó su corazón porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Volvió a repetir. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió con su camino. ¿Y qué ocurre? David y los suyos ahí desde la cueva se subieron mientras Saúl salió. Y miren los versículos siguientes, lo que dice la palabra. Y he aquí, ahí David le habla desde ahí arriba, porque Saúl ya había salido de ese lugar. Y le dice: he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y ahí David le dice: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa, no es casa del hogar, sino con Z, de cazar, de querer matar, a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Qué tremendo. Un hombre que valoraba el manto, como David, quien finalmente iba a tener ese manto. Y qué tremendo un hombre como Saúl, que no había valorado ese manto y iba a perder el reino. Él estaba cosechando lo que él había rasgado el borde del manto de Samuel. En la Biblia podemos encontrar muchas cosas que hablan del borde del manto. Por ejemplo, había una mujer que dice que hace 12 años padecía de una enfermedad de flujo de sangre, que había perdido todos sus bienes, había visitado todos los médicos, y ella decía: si tan solo tocare, ¿qué cosa? El borde de su manto, seré sana. Ella no decía si toco todo el manto, si me ponen el manto. Ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto. Por eso es tan importante que nosotros dimensionemos, que no juguemos. Hijos, el primer mandamiento con promesa es honrar ¿a quién? A tu padre y a tu madre. No dice si es bueno, si es malo, si te hizo bien o te hizo mal. Es el primer mandamiento con promesa. Entonces, ¿qué hay que hacer? No es si me parece, si no me parece, si siento, si no siento. Hay que hacer. Y eso, como hijos e hijas de Dios, tenemos que marcar la diferencia. Hoy en día se quieren relativizar los principios, se quieren poner en tela de juicio, y Dios nunca permitió eso. Hay un cielo y hay un infierno, hay cosas que Dios estableció y hay cosas que el diablo estableció y quiere meter, relativizando, distorsionando las cosas. La palabra de Dios habla que a las personas puestas en silla de autoridad, llámese en el área política, llámese en el área empresarial, comercial, en el lugar, Dios pone y quita reyes. ¿Qué nos toca hacer una vez que están puestas esas personas? Orar por ellas. Nos guste, no nos guste, nos agrade, no nos agrade. Orar por esas personas. Cuando hay tiempo de elegir las personas, bueno, cada uno elige qué lado quiere ir, pero cuando están puestas, sea que es la persona, hombre o mujer, que haya elegido o no, nos toca orar y bendecir esas vidas. Qué importante, y no sé para quién vaya este punto sobre el manto, pero hay gente que ha dejado el manto. Líderes de célula, maestros del centro de capacitación bíblica, gente que ha tenido el manto de servicio en algún ministerio, que han pasado cosas en la vida y han entregado el manto. Un hombre llamado José, que tenía un manto muy especial, una túnica de colores en ciertos momentos, pero ¿qué pasa? Llega a un lugar donde estaba a cargo de la casa de uno de los ministros del pueblo egipcio llamado Potifar.
Dice la Biblia que ella le llegó, la esposa de Potifar, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José dice que se zafó de un tirón, pero dejó, ¿qué cosa? ¿Qué dejó José? Su manto. Pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. La esposa de Potifar la agarra y él se suelta de ella, pero le deja el manto. Le deja el manto. Yo no sé para quién va la palabra en este momento, pero ¿sabes qué, mi querido hermano, mi querida hermana? No vuelvas a dejar el manto. No vuelvas a entregar en manos impías el manto que Dios te ha dado. No le des el gusto al enemigo de deshacerte del manto, el manto de esos sueños, de esos planes que vienen de parte de Dios. Desde que José era joven siempre se le trató de quitar el manto, siempre se le trató de quitar la túnica. Él un día va por instrucciones de su papá, obedeciendo a su papá junto a sus hermanos. Él tenía una túnica de colores muy especial que su papá le había dado porque él sabía que había promesas, planes específicos a José. Se le conocía como el soñador, él contaba de sueños que tenía, que Dios le daba. ¿Y qué pasa? Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José, ¿qué cosa? Su túnica. La túnica de colores que tenía sobre sí. Versículos 31 y 32, miren lo que hacen con esa túnica. Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron a un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores, la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Ellos querían acabar con los sueños de José, acabar con la vida, los planes, los propósitos, y pensaron, bueno, al quitarle el manto, al quitarle la túnica, se termina, se acaba todo. Volvemos a la escena de José con la esposa de Potifar. Qué momento tan difícil, qué momento tan terrible. La esposa de Potifar queriendo acostarse con él y él huyendo de ese lugar, no cediendo a esa tentación, pero dejó el manto. Era una situación difícil, era una situación complicada. ¿Qué quiero decirte con eso? Que no importa qué tan difícil, qué tan complicada sea la situación que puedas estar atravesando, no se te ocurra dejar el manto por eso. No se te ocurra dejar la asignación que Dios te ha dado por la adversidad que puedas estar enfrentando. Porque lo que el enemigo quiere es que vos y yo nos deshagamos del manto. No dejes tu manto en ningún lugar. No salgas del sueño de Dios. ¿Por qué? Porque el manto que él había dejado era la evidencia para condenarle. Si no, iba a ser palabra contra palabra. No iba a haber evidencia. Miren, la Biblia dice, cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida llegaron todos corriendo y ella dijo: miren, miren, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje el ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Con el manto que tenía ahí, ¿quién no le iba a creer a ella su historia? Sabemos que él no cedió ante la tentación, pero ¿qué pasó? A causa de eso, él va a la cárcel. Hay gente que ha dejado su manto y hoy está en una cárcel, tal vez no física, tal vez no literal, pero sí está en esa cárcel de las drogas que no puede salir. Sí, hoy está en esa cárcel de la pornografía de la cual no puede liberarse, en esa cárcel de los juegos de azar, en esa cárcel de esos hábitos que no le dejan volver a servir, sentirse libre para servir a Dios. Están en esa cárcel de no poder encontrar esa respuesta, esa libertad, ese gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque han dejado el manto. Dile al que está a tu lado: no vuelvas a dejar el manto. Valorar el manto. Por cuestión de tiempo, una o dos cosas más que quiero decirte sobre el manto. Porque en este mes de santidad es importante que nosotros sepamos, entendamos y recordemos algo. ¿Saben qué? David era un rey tremendo.
El pueblo de Israel estaba dividido cuando él tomó el reino. ¿Y qué ocurre? Él consigue volver a juntar a las 12 tribus, algo histórico que no se daba en una cantidad muy grande de años. Empezó por uno, después por otra tribu, después las otras 12, las otras 10 se unieron, las 12 estaban unidas. ¿Qué pasa? Luego de él asume Salomón, ya había heredado las 12 tribus, unidad en el pueblo. Asume Salomón, pide sabiduría, ciencia a Dios. Dios le da eso, añade riqueza. Era el mejor momento del pueblo de Israel en la historia. Pero ¿qué pasa? Cumple un ciclo, terminan sus días. Y queda Roboam, que era su hijo. Pero no solo quedaba Roboam, sino que también había alguien ahí que quería agarrar el reino, llamado Jeroboam, uno de los principales de Salomón, pero que entra en rebelión en contra de Roboam. Y aparece un profeta raro, Ahías, y dice, tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí. Esa capa, Salomón había fallecido, eso tenía que ser puesto en el nuevo rey que iba a ser constituido. ¿Qué hace este personaje? Rompe en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Roboam tenía que ser el sucesor, pero Jeroboam, ese funcionario de Salomón, lideró la rebelión. Desde ahí en la historia, vos vas a ver que se establece el reino del norte, el reino del sur. ¿Qué pasa? Esas 10 tribus desaparecieron, después de eso no vuelven a ser mencionadas, no vuelven a aparecer, se fueron deshaciendo. ¿Por qué? Porque al querer salir de la cobertura real, establecida, verdadera, eso se deshace. ¿Por qué te quiero decir eso? Porque es importante que vos nunca estés en ningún grupo de rebeldes. Ahí en tu lugar de trabajo, si no querés seguir en ese lugar de trabajo, ¿qué es lo correcto que vos hagas? No que le pongas a todos en el lugar de trabajo en contra de quien sea el jefe, el dueño, encargado de ese lugar y arme. No. Anda a decirle, mira, muchas gracias, no quiero más, no me siento bien, no me agrada, estoy en disconformidad, lo que vos quieras decirle y salí sin afectar ese lugar que un día fue de bendición para tu vida. Porque si vos salís rebelde de ese lugar de trabajo, en el nuevo lugar vas a entrar con ese mismo espíritu. Lo mismo ocurre en la casa del Señor. Si un día no te gusta, y hablo a quienes están acá y son de esta casa, como a todas las personas que nos ven de diferentes partes del mundo a través de las redes sociales, donde sea que es tu casa espiritual, si un día no querés estar, decirle gracias a tu líder, al pastor, a quien sea, termina mi tiempo y salí. Y andá en el otro lugar en bendición, no saliendo de manera rebelde. Porque así como salimos de un lugar, entramos en otro lugar. Por eso en esta casa, no sé cuántas veces ya lo dije, pero voy a volver a decir nosotros, y yo les pido, líderes, discípulos, gente de esta casa, nosotros por favor que nunca nos encontremos en el lado de estar invitando a gente que congrega en otra iglesia. A la gente que se congrega en otra iglesia, dejarle que sirva en ese lugar, que reciba en ese lugar, que sea feliz en ese lugar, que Dios use su vida. Ojalá crezcan esos ministerios, avancen sin límite ahí donde ellos están. Hay demasiada gente todavía que nunca fue parte de un ministerio. Invitarle a la gente nueva. ¿Amén o no amén? A gente que no conoce al Señor, a gente que no llegó a sus pies. Porque lo que vos y yo no queremos cosechar, no tenemos que sembrar. Si otra gente hace eso, va a pesar sobre ellos, pero que no pese sobre nosotros. Ahías dividió. Lo que vos y yo sembramos como discípulos, vamos a cosechar como líderes. Lo que vos y yo sembramos como hijos, vamos a cosechar como padres. Lo que vos y yo sembramos como personas que están bajo autoridad de otros, vamos a cosechar cuando estamos nosotros en lugar de autoridad. Porque es una ley de la vida, lo que uno siembra, uno va a terminar cosechando. Jeremías 43:12, ahí termino el punto 1 del manto. Miren lo que dice la Biblia. Prenderá fuego a los templos de los dioses egipcios
Cuando habla de Egipto en la Biblia siempre se refiere a un pueblo que está en contra de los principios que Dios estableció, que vive en una cultura contraria a lo que forma parte de la voluntad de Dios. O sea, todo lo contrario a lo que Dios establece. Y acá la palabra para el pastor, el profeta, era: prenderá fuego a los templos de los dioses egipcios, quemará los templos, se llevará los ídolos como botín, limpiará la tierra de Egipto como un pastor que limpia su manto ¿de qué cosa? De pulgas. Pero él saldrá ileso. O sea, la pregunta es: ¿la capa, el manto se puede ensuciar, sí o no? ¿Se puede ensuciar, sí o no? Sí. Entonces, si acá este manto se ensució, hay que preguntar: ¿dónde se llenó de pulgas este pastor? ¿Dónde se llenó de pulgas el manto de este pastor? Tal vez hay alguien que va a decir: de la oveja, porque las ovejas tienen pulgas y tiene que cuidar a las ovejas, y puede ser. Pero entonces uno dirá: y bueno, pero ¿quién es el responsable de cuidar a las ovejas? El pastor. Él tendría que limpiar a la oveja para que la pulga no. Pero si miramos este pasaje, ¿dónde estaba el pastor? ¿Dónde tenía una misión que hacer? En Egipto. En el mundo. ¿Por qué te estoy leyendo este pasaje? Porque ¿saben qué? En Egipto uno se llega de pulgas, uno mira las plagas y uno va a encontrar una de ellas tenía que ver con eso, los piojos, los parásitos que aparecían ahí. La pulga es un parásito. Y uno tiene que deshacerse de eso porque el parásito no quiere dar nada, quiere vivir succionando de lo que otro tiene. Y uno tiene que deshacerse de eso. Yo quiero animarte a que vos te sacudas de todo aquello que esté queriendo succionar la unción, la gracia, el favor de Dios de tu vida. Que vos puedas sacar esos vicios afuera, malas amistades. Chao, ya no tengo tiempo, lugar para eso. Hábitos incorrectos. No, gracias, yo voy a establecer mi casa, mi vida, mis principios sobre la roca. Y limpiar el manto este mes de santidad es para que vos y yo limpiemos, nos purifiquemos. Amén o no amén. Y en segundo y último lugar, la Biblia ahí en Juan capítulo 13, versículo 4, volvemos a donde el Señor comía con sus discípulos. Dice que Dios se levantó de la cena. Él dice que se quita el manto. Se quita el manto. Bueno, gracias, terminó el tiempo del manto. ¿Y qué dice? Dice que tomando una toalla, él agarra y toma una toalla y dice la palabra de Dios que se la ciñó. La puso acá. Y luego dicen los versículos siguientes algo tremendo que él hizo. Que él agarró un balde, de brillo, dice ahí. Puso agua en ese lugar. Pero antes de seguir con los versículos siguientes, es importante que vos sepas lo del manto, lo de la toalla. Porque la toalla significa o simboliza el servicio, el sacrificio. Simboliza el humillarse, el rendirse. La Biblia acá dice, y te pregunto, ¿a Jesús le obligaron a agarrar la toalla o él hizo voluntariamente? Hay ciertas cosas que a Jesús le obligaron a hacer. Le pusieron una espina, una corona de espinas. Le obligaron, le tiraron ahí la cruz y que él tenía que llevarla rumbo ahí a donde él iba a ser colgado. Eso le obligaron. Pero ahora él dice, tomando una toalla, él tomó la toalla, él la agarró, él se la ciñó. Y él ahora iba a hacer lo que hacían los esclavos de la más baja calaña que había. Porque los que tenían el rango más bajo de todos. Porque en ese tiempo recordate que no había vehículos, motos, no había Uber, Bolt, no había colectivo, medio de transporte, no había. O sea, era, o si tenía dinero, tenía un caballo, un burro para trasladarse, o si no, iban a pie. Y la persona que tenía el más bajo rango de todos en la casa entre los esclavos era el que lavaba los pies a la gente que iba a comer. Acá vos tenés que recordarte y entender cuál era el momento en el cual Jesús estaba cuando esto ocurría.
era el momento más glorioso de todo su ministerio, donde mucha gente hablaba de que él, si él quería, ellos iban a hacerle rey. Vamos a derrocar a los romanos y vos vas a ser rey. Vamos a dar la vida por vos. Las multitudes le seguían, le perseguían. Era el momento cumbre de su ministerio. ¿Qué pasa con muchas vidas cuando llegan a grandes conquistas, a grandes cosas? El corazón se vuelve orgulloso. Y uno empieza a decir, yo esa macanada ya no puedo más hacer. No estamos hablando de macanada, de cosas de pérdida de tiempo o de cosas malas, negativas, sino de cosas pequeñas. Uno se vuelve orgulloso y el orgulloso, ¿qué pasa? El orgulloso nunca le gusta servir, pero sí le gusta ser servido por otros. Jesús llegó a lo más bajo que se podía llegar, a lavar los pies de los huéspedes. Y lo hizo voluntariamente. Hoy en día, ¿qué pasa? Uno ve las noticias, al jugador fulano de tal se le baja la reserva, renuncia al club, ya no sigue más. Estos días leía la noticia, salió en los diarios, un policía que estaba esperando su ascenso a no sé qué cargo, no se le dio a él, se le dio a otro, se picha y deja todo. Puede haber sido injusto, qué sé yo, eso no sé, pero... A un líder en la iglesia se le dice, bueno, vas a bajar un rato, ¿qué pasa? Se va de la iglesia. Hay padres que dicen, yo no le puedo hablar a mi hijo, a mi hija le digo algo, se va de la casa, se picha, Imagínense qué día estamos viviendo. Lo que Jesús acá estaba haciendo parecía una locura. Él iba a hacer lo que los siervos más bajos iban a hacer. Pero él quería establecer el principio de la grandeza del servicio. Dejar en claro que mayor es el que sirve. Enseñar lo que él después nos dejaba como esperanza, diciendo, bien buen siervo, has sido fiel en qué cosa, en lo poco. Sobre mucho te voy a poner. A veces vos y yo tanto menospreciamos lo poco, decimos, no, ahí no voy a servir porque no se quita fotos, no se sube a las redes. El Señor estaba a punto de hacer algo que nadie iba a quitar fotos, que nadie iba a reconocer, que era pelada para un líder así de tan alto impacto poder hacer algo así. Pero él tenía que enseñarle algo a sus discípulos porque un ratito antes se estaban discutiendo ahí dos discípulos. ¿Sabes qué? Vos te vas a sentar a la derecha, yo a la izquierda del Señor cuando estemos ahí. Ahí vamos a estar nosotros, mano derecha, mano izquierda. Vamos a jugar a Kembo, ¿cómo va a ser el acuerdo? Ellos estaban negociando qué parte iban a estar ahí. El Señor quería enseñarles a ellos lo que había que hacer. Esto es muy fuerte porque la Biblia... Ni siquiera después de esta enseñanza menciona que los discípulos lavaron los pies de otros. Probablemente cualquiera de esos discípulos habría estado dispuesto a lavar los pies de su maestro, pero no los pies de su consiervo. Porque ahí era como decir, bueno, Pedro, yo acepto ir debajo, Juan o Lucas, Mateo, quien sea. Pero este principio el Señor nos está enseñando en este tiempo de que mayor es el que sirve, que para Dios no pasa de esa. Si nuestro ejemplo de ejemplo lo ha hecho, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Ir y hacer aquellas cosas donde no, porque hoy en día hay gente que cuando va a aceptar hasta algo en el ministerio dice, bueno, voy a analizar qué voy a recibir a cambio y en base a eso hago, no hago, y ese no tiene que ser nuestro corazón. Porque cuando estamos haciendo algo, menguando nosotros para que su nombre crezca, ahí estamos en el lugar correcto.
Cuando estamos haciendo algo, los que van a los comedores, en ese lugar, en esos comedores donde hay tanta necesidad, esa gente no le va a poder pagar, no le va a poder recompensar por lo que ellos están haciendo en ese lugar. Pero hay un Dios que es justo y que va a dar su recompensa a cada uno de aquellos que se van a servir ahí. Hay gente que dice, yo no me voy a ir a orar en los hospitales, después me contagio de algo. Y bendito sea ese contagio si es a causa de hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios por esos pocos que van a los hospitales a orar. Que van a las cárceles. ¿Quién quiere ir a la cárcel? Ni de visita da gusto ir. Que van a esos lugares y siembran ahí una palabra sin saber si va a ser recibida o no va a ser recibida. Eso no pasa desapercibido delante del Señor. Ahí le dice que no hay un vaso de agua que nosotros demos a alguien de parte del Señor que va a quedar sin recompensa de parte de Él. Puede ser que tu líder, el pastor, alguien del equipo no reconozca, no te vea, no te felicite. Puede ser injusto contigo, pero hay un Dios que no es injusto. Si vos y yo esperamos la recompensa de parte de Él, tenemos que volvernos personas que estén dispuestas, así es necesario lavar los pies, lavar esos pies. El Señor se entregó hasta lo más bajo. Qué tremendo, Jesús se levantó de la cena, un lugar de descanso, de comodidad. Pero Él no solo se levantó de esa cena, Jesús se levantó de ese lugar de comodidad, de tranquilidad, allí en los cielos, para venir a hacerse hombre, venir a esta tierra. Él se quitó ese manto en esa cena, ese manto que le cubría a Él. Pero la Biblia dice también en Filipenses 2:7 que Él se despojó de su gloria, quitándose esa cubierta celestial, se hizo hombre. Jesús agarró esa toalla en señal de siervo, alistándose para trabajar, para lavar los pies. Lo hizo con su vida, viniendo a la tierra para transmitir su mensaje, su palabra. Jesús ahí puso agua en ese lebrillo para lavar los pies. No solo puso agua, puso su propia sangre ahí en la cruz, para lavarnos de todo pecado, limpiarnos de culpa, de condena. A veces le tomamos tan en poco. Yo sé que hoy no es una palabra tal vez de ánimo, de que alguien diga amén o algo por el estilo. Pero yo estoy seguro que es una palabra que si vos conseguís entender, vas a darte cuenta en tu vida cuando estás pasando un proceso, pero también cuando estás viviendo consecuencias de algo. Porque a veces nosotros podemos estar diciendo, estoy pasando un proceso, pero en realidad no es un proceso, es consecuencia de ciertas cosas que hemos hecho o no hemos hecho. Como también Saúl no vivió un proceso, no, él tuvo consecuencias por no valorar el manto, por deshacerlo. José tuvo consecuencias también. Después hubo un proceso para que se levante, sí. Que en este tiempo nosotros podamos ser de aquellos que estemos dispuestos a tomar la toalla e ir al servicio del Señor. Yo quiero preguntar en esta noche, y nadie está obligado a levantar su mano, nadie. Que saben que Dios ha dicho muy en serio todas y cada una de las palabras que están escritas aquí en la Biblia. Muy en serio. Todas las palabras que aquí están escritas. ¿Por qué te digo eso? Porque Él toma muy en serio también las palabras que nosotros le decimos. Yo voy a preguntar enseguida porque quiero que pienses. ¿Quién en esta noche dice, yo voy a tomar la toalla para empezar a servir en esta casa, a la obra del Señor, servir en el ministerio? Ahí eso vos después podés ver en cuál, si querés en el protocolo, si querés
en la red de niños, adolescentes, ahí en la red dorada, si querés, en el ministerio de intercesión, si querés en creativo, alabanza, danza, no sé, en la guardia, en la portería, en el ministerio que sea, los comedores. Tengo obligación para nadie. A nadie le vamos a decir, ¿por qué no levantas tu mano? Si no, no. Pero yo sé que Dios está mirando hoy aquí a su casa y si vos querés servir al Señor, tal vez ya lo estás haciendo y ojalá lo sigas haciendo. Pero yo quisiera preguntar, ¿cuántos van a servir de aquí en adelante al Señor? Si ya lo estabas haciendo y lo seguirás haciendo, levanta tu mano. Si no lo estabas haciendo hasta ahora y desde hoy lo vas a hacer, lo querés hacer, levanta esa mano. Señor, yo quiero unirme en oración a esas manos que ahora se levantan, pidiéndote, Señor, que les ayudes a vencer pruebas, adversidades, toda lucha que se quiera levantar en contra de ese servicio que ellos van a hacer para tu obra. No es para el nombre de una persona, de una organización, es para ti, Señor. Padre Celestial, que tú puedas darles la valentía, el coraje, la determinación para ir a hacer aquello que tú les estás llamando a hacer en este tiempo. Y que ellos puedan ver, Señor, cómo tu nombre es glorificado a través de ese servicio que van a hacer para ti, Señor, esperando, si es tu voluntad, recompensa de parte tuya. Gracias, Señor, por la bendición de tener la libertad de escoger poder servirte. Amén. Ya no